¿Qué tal? Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. El PAN vuelve a atacar. La altivez de su cúpula no coincide con la fragilidad de sus fuerzas. El PAN anunció un impactante cambio del que nadie esperaba una sorpresa. La soberbia que caracteriza a la mayoría de sus líderes tampoco es congruente con la disposición de acercarse a la gente para que forme parte de su partido. El PAN está entrampado entre sus principios y sus intereses. Sus espacios cada día se reducen más ante la evidencia de los pésimos resultados electorales. Algo que hubiera cubierto las expectativas creadas por el partido hubiera sido la expulsión de Lili Téllez y Ricardo Anaya, pero ellos precisamente serán los encargados de coordinar los cambios cosméticos que acompañarán al PAN a su sepelio. No hubo sorpresa alguna. Se trata de una promesa más tan vulnerable como otras. En un par de meses el PAN podrá desaparecer por falta de militantes. Ningún partido político puede anunciar un cambio cuyas acciones no dependen de sus dirigentes o militantes. Y aquí, en esta nueva etapa, están supeditados a la buena fe de la población, a la que le han dado la espalda durante muchos años. El PAN tiene solo dos frentes a su favor, los medios y sus plurinominales. Ambos distanciados de la mayoría de la población. Fuera de este universo, ni líderes, ni candidatos, ni dirigentes, ni cuadros, ni militantes. El guión de los medios lo proporcionan los pluris. Estos obedecen una voz desconocida que desde el pasado les da línea. De nuevo el PAN le apuesta al descontento social, propio de toda democracia que se digne de serlo. La gran propuesta radica en que cualquier ciudadano puede ser candidato del PAN y además elegir sus abanderados ciudadanos que compitan en las urnas por su partido. Abren las candidaturas al pueblo porque carecen de cuadros. No llenan los huecos ni siquiera con la mitad. Pero esa es una manera sutil pero obvia de fortalecer la inexistente democracia interna, cuando en realidad es un llamado de auxilio para que cubran, por lo menos, las candidaturas que requiere la competencia electoral de 2027. Difícilmente tendrán candidatos para 2030 como lo demostraron en 2024. Hay más candidaturas que militantes en el PAN, de ahí la gran decisión. También necesitan gente para cuidar casillas como funcionarios y representantes en la jornada electoral. Las decisiones recientes, disfrazadas de apertura, son un aviso de la gravedad de su agonía. El experimento lo realizan en Veracruz. Hace tiempo, durante las elecciones del año pasado, no les fue bien porque colocaron a algún conocido de la comunidad en algunos municipios como candidatos, y cuando ganaron se fueron a otro partido, principalmente a Morena, para estar más acordes con la autoridad y ahorrar problemas. El PAN paga las campañas, pero otros partidos acumulan presidencias municipales y curules al final de cuentas. Esto puede incluso orquestarse desde otros partidos que tengan personas para concursar por el PAN y finalmente pasarse a otro partido. Triunfo electoral de por medio. Claro, los candidatos que anuncian en la presentación de este superficial cambio no pueden incluir la prohibición de pasar de un partido a otro, porque viola los derechos electorales de los implicados, y para poder hacerlo tendrían que realizar una reforma constitucional para la cual requieren de las 2/3 partes del Congreso. No lo tienen. Porcentaje que está muy lejos de obtener acción nacional en los próximos años. La improvisación de sus nuevas reglas requiere ser revisada por el INE, aunque difícilmente habrá quienes se atrevan a ser panistas, o militantes, rechazaron la oferta como candidatos desde hace tiempo. Muestra también obsesión por la infiltración del crimen organizado a la política y más aún en sus filas, pero abre sus puertas indiscriminadamente con solo tener coincidencias mínimas con los monolíticos principios de la derecha.
El PAN anunció lo sucedido el sábado 21 de marzo como el más importante cambio en más de 2 décadas. El PAN busca vínculos con la sociedad en sus oficinas. Crear una estrategia desde la cúpula impone criterios sobre las prioridades desde su muy particular punto de vista, señala conceptos propios como condiciones y hace de la inconformidad su arma menos racional. Considera el PAN que con estas reformas regresa a sus raíces de acercamiento al pueblo, propósito que nunca formó parte de sus objetivos. Ese partido nace como contrapeso al avance de lo que desde entonces llamaban comunismo, que encabezaba en esos años el Lázaro Cárdenas del Río. La prioridad del PAN era contener la orientación de la educación y el enemigo a vencer eran nada menos que los libros de texto gratuitos. La comunicación con la población no sería personal ahora, sino a través de aplicaciones de celular, es decir, puede darse el caso de que los panistas nunca vean a los ojos a sus candidatos ni les estrechen la mano. Los panistas rechazan sistemáticamente las fórmulas de identidad de los mexicanos, porque aseguran que estarán vigilados a través de estas identificaciones como ciudadanos, como si su vida fuera tan interesante. Se niegan a dar información sobre su personal al gobierno, pero ellos sí tendrán todos los datos de quienes bajen las aplicaciones a sus celulares. Para adoptar una aplicación se requiere de tiempo y tecnología, cuya práctica pertenece a una clase social claramente definida y una afición cotidiana por la comunicación por celular, lo cual implica que ese partido solo quiere simpatizantes y candidatos pertenecientes a un segmento de la población muy específico, de tal manera que anuncia esta apertura como factor determinante del futuro de su partido. Acusa intenciones suicidas esta situación. Sin embargo, los panistas no conocen otras rutas para establecer contacto con la gente y así lo confirma la visión de su líder nacional, quien dice, comillas, o nos vinculamos con los ciudadanos o no tenemos nada que hacer, cierran comillas. Esto quiere decir que si ganan en las elecciones, los triunfos serán del PAN. Si pierden, el responsable será el candidato o la candidata y ellos se presentan más allá del bien y del mal en una especie de limbo electoral en nombre de una democracia que nunca practicaron. Resulta muy preocupante que haya mexicanos que tengan este pensamiento dentro de la política de México. Su distancia con el resto de la población y la realidad sintetiza la historia de una organización que rechazaba a los mexicanos. Había aspirantes a su militancia que tardaban años en ser aceptados a pesar de practicar en su vida diaria, como una religión, un conservadurismo que rayaba en el fanatismo. Esta vez dicen abrirse las candidaturas a la sociedad, lo que quiere decir que por nada del mundo el PAN va al pueblo. El pueblo tiene que acudir al PAN para ver si le regalan una candidatura como si se tratara de una dádiva, devaluando la dignidad de la vocación política y de servicio, que debe identificar a todos los funcionarios públicos. Ahora, Acción Nacional tiene un área de colocación de empleos, un alivio para el desempleo en la burocracia y una irresponsable manera de reclutar representantes populares de lo que sabe muy poco o nada. El clasismo y la discriminación envuelve cualquier disposición de la cúpula panista y la reduce cada vez más ante el resto de los partidos. El suicidio pareciera ser el destino de un panismo decadente que debió ser importante para la población, aunque los medios lo anuncian como una fuerza social sólida y sus declaraciones todavía ocupan los espacios destacados, pero por medio, desde luego, de un pago a los medios de comunicación. Todo México sabe que el punto más débil de esta organización social es el reducido número de militantes, con el crecimiento del padrón a casi un 10% de mexicanos empadronados y prácticamente sin afiliaciones nuevas. Esto lo pone en peligro de no poder llegar al límite mínimo de militantes. Puede perder su registro en todo el país porque nadie quiere ser militante de un partido así. Menos desearía convertirse en su candidato.
La percepción de lo que es la democracia para el PAN es demasiado autoritaria, vertical. Aunque quieran darle a la población el derecho a elegir sus candidatos, ellos decidirán finalmente. Están en su derecho de elegirlo y no hay ley que se los prohíba. La falta de conocimientos, tanto de la historia de los partidos políticos como de las leyes electorales del país, encamina a ese partido a la desaparición. Su miopía sobre las atribuciones de un partido político lo convierte en un club de novatos que juega al club de Toby. El PAN se hace pequeño cuando quiere crecer y cuando quiere reinventarse se suicida.